Entonces vamos a continuar hablando sobre conceptos básicos, bien de geometría. Ya hemos hablado de los ángulos, de 360 grados, de 180. Bien, y hablemos más bien ahorita de los polígonos. ¿Sí? Entonces, un polígono aquí dice es una figura plana y cerrada formada por tres o más segmentos de línea unidos en sus extremos. Estas figuras pueden dividirse en dos variantes. ¿Sí? Polígono regular, que son aquellos que tienen todos sus lados y ángulos iguales o congruentes. Ya veremos qué quiere decir eso. Bueno, que todos sus lados sean iguales. Esa noción es clara, ¿no? Ya que los ángulos sean congruentes, ya veremos. Pero es la misma idea, que sean iguales. Además, todo polígono regular está inscrito en una circunferencia. Bien. Y los polígonos irregulares son aquellos que no tienen todos sus lados y ángulos iguales. Entonces, a ver, algo irregular, pues que la palabra ya no lo dice, ¿cierto? Por ejemplo, es claro que ustedes identifican qué es lo irregular y qué es lo regular en esto. Por ejemplo, esta figurita aquí que dice, este es un triángulo. Y si uno lo compara con este otro triangulito acá, bien bonito, bien simétrico, y pues aquí tenemos un ejemplo de lo que es algo regular, ¿sí? Un poco algo regular. Y por ejemplo, en este triángulo lo he diseñado para que todos sus lados midan lo mismo. Si digamos que este lado mide 3, acá también mide 3 y aquí también. Y además todos sus ángulos miden lo mismo. Digamos que este ángulo mide 60 y todos los otros también miden 60 grados. 60 y 60. Y esto es algo muy regular. Si todos sus lados y todos sus ángulos miden lo mismo. Si en cambio este no. Aquí, por ejemplo, este lado mide como 10 centímetros o metros. Esto aquí mide como 5 y esto aquí mide como 8. ¿Sí? Y este ángulo es como, ¿cuánto? Como es más, ¿este ángulo es mayor a 90 o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿cierto? Este de aquí. Entonces este ángulo puede medir por ahí 100 grados. Este de aquí es bien pequeño, ¿no? Este mide como 20 grados. Por decir algo. Y este de acá mide 60 grados, digamos. Entonces este es irregular. Sí, irregular. En ese sentido. Y tanto los ángulos como los lados son diferentes. ¿Listo? Ahora, una observación importante. ¿Ustedes saben cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Por ejemplo, los ángulos internos son 180. 180. Sí, 180. Entonces, eso también es un resultado de la geometría euclidiana, que nos dice que no importa si el triángulo es regular o irregular, el hecho es que siempre los ángulos interiores van a medir 180 grados, como lo coloqué aquí. 100 más 20, 120 más 180. Acá también. Toda la suma de estos tres ángulos mide 180 grados. Bien. No importa ahí sí que sea regular o irregular el triángulo. Listo. Bueno. Entonces 180. Entonces tenemos, bueno, varios tipos de figuras, ¿no? El triángulo, el cuadrado y el rectángulo. Sí. Este parece que es regular, este también. El cuadrado es regular. Y el rectángulo ya no es regular. Bien. Porque aquí los lados ya no miden igual. Este ladito acá es más largo que la base. Entonces, también los distinguen por la cantidad de sus lados, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una caracterización, clase de polígonos. Entonces, polígonos son cualquier tipo de figura, como las que aparecen aquí, o pueden tener más lados, ¿no? Como un hexágono. Tiene 6 lados. Sí, un hexágono. Bueno, aquí no tengo un dibujo, pero es así.
Digamos que eso es simétrico. Eso es un polígono también. Sí, pero entonces hay una caracterización. Los polígonos que tienen tres lados, pues se llaman triángulos. ¿Sí? Tienen tres lados que se unen en sus vértices y tres ángulos interiores. Y de esos triángulos tenemos una caracterización, ¿sí? Que está el triángulo escaleno. ¿Cuál es el escaleno? En el que todos sus lados miden distinto, son no congruentes, pues, como el que dibujé hace un momento. Está el triángulo isósceles, ¿sí? Es un triángulo que tiene dos lados iguales. Los ángulos opuestos a estos lados también serán iguales. ¿Sí? Entonces son dos lados iguales, como en este caso. Mire, este lado de acá es igual a este. Entonces estos ángulos de aquí van a medir lo mismo también. ¿Listo? Y está el triángulo equilátero, donde sus tres lados son iguales, como el que dibujé en la pizarra. ¿Sí? También aparecen aquí caracterización de los triángulos basada en sus ángulos. ¿Sí? Pero todas estas caracterizaciones, bueno, es bueno saberlas, pues. Hablar de ellas hoy, ¿cierto? Pero nosotros lo vamos a pasar estudiando, que cuál es este ángulo, que si este obtuso, que si este acutángulo, no. Eso no es tan importante. Bueno hablar de eso por lo menos una vez en la vida, pero yo no voy a preguntar a usted en un examen, mire, ¿este es acutángulo o este es obtusángulo? Más bien nosotros vamos a hacer algunas cuenticas, ¿sí? Pero bueno, hablamos de eso hoy, en la introducción. Bueno, un acutángulo, ¿cuál es? Que sus tres ángulos internos, pues, son agudos. Este mide menos de 90, este aquí también, este aquí también. Cuando tenemos un obtusángulo, cuando por lo menos un ángulo interno mide más, es mayor a 90 grados, pues, así como este. Y el más importante, creo yo, es el triángulo rectángulo, ¿sí? Que tiene, por lo menos, que tiene un ángulo que mide 90 grados. ¿Listo? Entonces, en estos tipos de triángulos, los triángulos rectángulos, es que nos vamos a enfocar porque es que estos triángulos son bien comportados. ¿En términos de qué? ¿O en qué sentido bien comportados? Bueno, que establecen unas relaciones interesantes entre los catetos y la hipotenusa, ¿sí? Y además de eso, a partir de los triángulos rectángulos, es que podemos definir las funciones trigonométricas, ¿ya? Entonces aquí aparecen estos buenos elementos de estudio, y por ser bien comportados, por su sencillez, estos triángulos rectángulos nos interesan. Listo, que son así. Bien. Entonces aquí ubicamos el ángulo de 90 grados. Tiene que tenerlo, por eso se llama triángulo rectángulo. Sí. Entonces, este lado que está al frente de este ángulo de 90 grados, ¿sí? Se le llama en la literatura la hipotenusa. ¿Se han escuchado eso, cierto? Hipotenusa. Entonces aquí aparecen unos elementos. Hipotenusa, sí, que es esta longitud de acá, la longitud de este segmento. Aparece este lado aquí. ¿Este lado ayuda a formar el ángulo o no? Bueno, sí ayuda, ¿cierto? Entonces a esto le llaman cateto. Cateto. Sí, cateto 1, digamos, y por acá aparece otro cateto, que son estos laditos. Cateto. Sí, los catetos, le llaman así. Cateto 2. Sí, estos son los elementos de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces aparece una relación importante entre estos catetos y la hipotenusa. ¿Sí? Esa relación se denomina el teorema de Pitágoras. ¿Sí lo han escuchado o no? ¿Alguna vez? El teorema de Pitágoras, claro, ¿cierto? Sí. Entonces, ese teorema que establece,
No, pues algo muy sencillo. De hecho, podemos hasta probar el teorema de Pitágoras, pero más bien para la próxima clase lo pruebo. Sí. Entonces, el teorema de Pitágoras establece lo siguiente. Para ser un poco más exactos, usemos, digamos que la hipotenusa mide, usemos la letra H. ¿Sí? O no, usemos la letra C. Digamos que la hipotenusa mide C. C es 3, 4, 5. Digamos que este cateto aquí mide, es una longitud, mide A. Si alcanza la A, no. Y digamos que el cateto 2 mide B. ¿Sí? Entonces es el importante teorema que tiene como 100 demostraciones. Nosotros podemos hacer alguna de esas. ¿Qué establece? Teorema de Pitágoras. Entonces establece que si tenemos un triángulo rectángulo y tenemos que C es la hipotenusa, A es un cateto, B es otro cateto, entonces A al cuadrado, ¿sí? Más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. ¿Listo? Entonces tenemos esa increíble relación entre los catetos y la hipotenusa. Bien, que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Cuando nosotros estudiamos la definición de geometría, aquí nos apareció esto. La geometría trata de la medición y de las propiedades de los puntos, líneas, ángulos y planos y sólidos, así como las relaciones que guardan entre sí. Sí, pues el teorema de Pitágoras es una de esas relaciones. Y eso es geometría. Entonces, el teorema de Pitágoras nos está estableciendo una relación entre el cateto y la hipotenusa por medio de esta igualdad acá. Bien. Seamos exactos, vamos a hacer un ejemplo. Entonces aquí aparecen este tipo de preguntas, ¿no? Si usted tiene un triángulo rectángulo, suponga que usted tiene este triángulo rectángulo. Y aquí. Listo. Vemos que el ángulo de 90 grados es este. Y si usted le dicen que esto mide 5 y esto mide 4, entonces le preguntan cuánto mide este cateto acá. Y le llaman a eso X. ¿Cuánto mide X? Esto hace parte de la geometría también, ¿no? Encontrar algunas, lo que les mencionaba antes, algunas incógnitas, ¿sí? Información que nos falta. Bueno, la pregunta es cuánto mide X. Y yo se la hago a ustedes. ¿Quién me puede decir cuánto mide X? ¿O qué ecuación planteo para resolver ese problemita aquí? ¿Alguien sabe? Profe, en esa se podría usar la misma fórmula que usted ya nos planteó, pero entonces, o sea, despejar X, en vez de Exacto, buscar hipotenusa, se busca un cateto. exacto. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que yo planteo? De acuerdo al teorema de Pitágoras. Y después despejo X como usted dice. Pues, profe, sería 5 a la 2 5 a la 2. Ajá. Muy Más bien. 4 lados. más Más 4 a la 4. 2. Ah, no, pero entonces estamos usando mal la fórmula, Ah, no, ¿cierto? sí, pues entonces es X a la 2 más 4 a la 2 igual a 5 a la 2. Eso sí está mucho mejor. Exacto. ¿Por qué? Porque aquí el cateto, que yo usé una letra hace un momento, a este le llamé A, ese lado, a este lado aquí se le llamó B, y a esto C, ¿no? Entonces, si yo simplemente sustituyo donde está B, donde está C por los valores que tengo aquí, pues obtengo exactamente la fórmula que usted nos dijo. Entonces tengo que X al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto me da la solución de esto? ¿Qué?
Bueno, primero hagamos esas cuenticas. X al cuadrado. 4 al cuadrado. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16 porque la base es 4, el exponente es 2. Entonces, 4 4 por por 4, 4. 16. Eso. Igual a 5 a la 2. 25. 25. Bueno, ¿y cómo espejo X? Pues, ¿qué hago? Profe, hago? como el 4 a la 2 está sumando, pasa a restar. Vas a restar. Entonces queda que X al cuadrado, muy bien, es igual a 25 menos 16. ¿Y cuánto nos da esta buena resta aquí? Pasemos acá arriba. 9. 8, 9. Entonces, eso, X al cuadrado es igual a 9. Entonces, si X al cuadrado es 9, entonces, ¿cuánto vale X? Un número que le da al 3. cuadrado me da 9. 3, profe. 3. Porque si coloco aquí 3, 3 al cuadrado es 9. ¿Y menos 3 también sirve o no? Sí, profe. Pero ¿por qué escogemos la positiva, la distancia positiva? Pues porque nosotros somos positivos. Pero además de eso, porque en este caso, X es la longitud de un segmento. Bien. Hablamos de una medida. ¿Sí? Cuando uno habla de medidas, siempre toma valores positivos. ¿Listo? O ustedes han visto en alguna obra de construcción que el maestro diga, no, esta viga mide menos 10 metros. O esta columna hay que hacerla de menos 4 metros por menos 10 centímetros de espesor. ¿No es cierto? Se usan unidades de medida, se usan números positivos para medir distancias. Entonces, por eso tomamos X igual 3. O sea que aquí, esto es un 3, tiene que ser un 3. Bien, tiene que ser un 3. Entonces, ya tenemos todas las medidas de ese triángulo rectángulo. 4, 3, 5. Bien. Entonces, lo resolvimos y usamos algunos conceptos previos. Usamos el teorema de Pitágoras, saber calcular potencias y despejar. ¿Sí? Porque aquí lo que yo hice, en definitiva, si yo quiero ser un poco más estricto acá, lo que uno hace es, bueno, X cuadrado es igual a 9. Entonces, tengo una ecuación, una igualdad. Yo digo, voy a sacar raíz cuadrada aquí y saco raíz cuadrada acá. Entonces, este cuadrado con la raíz se cancela. Me queda que X es igual a raíz de 9, que es 3. ¿Sí? Un poco eso fue lo que sucedió. O simplemente uno busca el número. Y un número que le da al cuadrado de 9, pues 13. Y listo. Bien, pero si no es exacto, si no hubiese dado aquí, por ejemplo, 19, entonces ustedes hubieran tenido que usar la calculadora y calcular raíz de 19 para saber quién es X. Bien. Entonces ahí resolvimos este triángulo, por lo menos en el sentido de hallar la longitud de su segmento, de lo que faltaba. ¿Listo? Entonces vamos a ver, aquí aparecen otros conceptos. Estamos viendo lo de polígonos, ¿cierto? Entonces aquí aparece, bueno, el triángulo, teorema de Pitágoras. Entonces ya hicimos este ejemplo. Dice, un triángulo rectángulo tiene catetos. Bueno, pero aquí los catetos son 5 y 4. En cambio yo, en el ejemplo que hice, escogí la hipotenusa siendo 5 y un cateto 4. Es distinto, ¿no? Entonces, ¿qué otros polígonos existen? Están los cuadriláteros. Entonces, un polígono que tiene 4 lados y 4 ángulos. ¿Sí? Los lados de un cuadrilátero pueden ser consecutivos u opuestos, de acuerdo a la igualdad o al paralelismo de sus lados podemos clasificarlo. Entonces está el trapecio. Miren que estos dos lados se enfrentan, ¿no? Este lado como que señala hacia acá y este también. El paralelogramo, aquí todos los lados son paralelos, ¿sí? ¿Qué quiere decir que dos lados sean paralelos? ¿Sí tienen claro el Que concepto son de iguales, profe.
Paralelos. iguales, profe. Pero mire, esta y estas son paralelas. Espere. ¿Estos dos segmentos son paralelos o no? Esos son segmentos. Sí, tienen, ¿No? van de este puntico acá. ¿Puede repetir? Este segmento y este. ¿Son paralelos o no? No, profe. ¿Por qué? Uno ¿Por es qué más no largo paralelos? que el otro. Bueno, entonces si lo hago así, a ver, cortamos esto. Digamos que son del mismo largo. Ya, ¿son paralelos o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué recuerdan? Bueno, esos dos segmentos no son paralelos, pero no tiene que ver con la longitud del segmento. Si es muy largo, muy corto, no. Tiene que ver es con lo siguiente. Si yo extiendo los segmentos un poquito más, ¿qué me refiero con extenderlo? Digamos que aquí lo sigo extendiendo otro poquito. Y sale aquí esta flechita acá. Así derechito lo extiendo, ¿cierto? Extendí ese. Y voy a extender el otro. Alargarlo un poquito más. ¿Qué pasa si los alargo? ¿Ustedes creen que se cortan o no se cortan? Sí, ¿cierto? Si yo los sigo alargando, ellos se van a cortar más arriba, ¿cierto? Sí, Entonces profe. el hecho de que ocurra una intersección futura nos indica que no son paralelos, ¿sí? O sea, dos segmentos son paralelos si al extender infinitamente esos segmentos, ellos nunca se intersectan, ¿sí? Es como decir, nuestros destinos nunca se van a encontrar porque somos paralelos, ¿sí? ¿Me han escuchado hablar de las vidas paralelas o universo paralelo? Es como un universo, otro mundo, donde nosotros tal vez vivimos en otro país, hablamos otro idioma. Entonces son universos paralelos. O sea que lo que esté sucediendo allá en ese otro mundo, pues nosotros nunca vamos a saberlo. Paralelos. ¿Sí? Puede existir una Colombia paralela, ¿no? Pero donde no haya tanta corrupción, donde seamos una potencia mundial del primer mundo, ¿sí? En un universo paralelo. Pero nosotros jamás lo sabremos. ¿Sí? Puede ser que exista, pero no hay manera de descubrirlo, de verlo. ¿Sí? O sea, nunca va a ocurrir que dos universos paralelos, digamos, se intersecten por acá, sí. Se interceptaron, entonces a esta intersección aquí le vamos a dar un significado y es que yo lo descubrí, el otro universo, y vi cómo es que viven allá de bueno o de mal. ¿Sí? Puede ser que el otro universo paralelo sea peor aún que las condiciones actuales, ¿no? O sea mucho mejor, no se sabe. Entonces, paralelo es que dos segmentos jamás se encuentran. ¿Sí? A pesar de que usted los extienda hacia el infinito, jamás se tocan. ¿Sí? Entonces, a eso es lo que se refiere aquí con este tipo de polígonos cuadriláteros, que tienen 4 lados. Por ejemplo, este lado de aquí es paralelo con este, y este de acá paralelo con este. Lo mismo con el rectángulo. Estos lados son paralelos, y los de aquí también. Está el romboide. Miren este romboide. El romboide es como la estructura que tiene una cometa. Cuando llegan esas fechas especiales de agosto, ¿no? Si uno sale a elevar cometa por ahí, a divertirse un poco, a hacer algo distinto. No sé, ¿ustedes han hecho cometas o no? ¿Alguien aquí ha diseñado una cometa?
pero que huele, ¿no? No que Sí, al profe. piso. Entonces uno cómo la hace, coloca un palito aquí, ¿cierto? Y otro por acá, ¿no? Como una cruz, ¿cierto? Y aquí pues ya une eso, traza las piolas para darle, traza una piola por aquí, amarra aquí esta otra punta y para darle una estructura a esa cruz. Aquí amarro la otra piola y aquí y forro eso con papel periódico o papel que me consiga por ahí donde sea o con alguna chuspa, lo que sea, para que el viento pegue aquí, ¿no? Entonces esta figura que formamos en la cometica, aquí le coloquemos la piola aquí el lacito y listo. Aquí hay que ponerle una cola, ¿no? Para que le dé estabilidad a la cometa. Y aquí unos bracitos también, para que la cometa se equilibre. Si no empieza para un lado y para el otro. ¿Sí o no? Pero en síntesis, esta estructura de acá es un romboide. ¿Sí? Parte que se forma entre la cruz y estas piolitas es un romboide. ¿Cuál será el área de un romboide? Tendríamos que averiguar. Bien. O un rombo, mejor decir. Romboide o rombo. Y lo más importante, o que si, así como la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180, la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero es 360. Bien. Entonces miren que estas notas nos dan una caracterización de algunas figuras y aquí ya empiezan a hablar de cómo calcular el perímetro, cómo calcular el área, ¿no? Y empiezan a todo ese trabajito de hallar el área de todas esas figuras planas que he mostrado hasta aquí. Listo. Habla de la circunferencia y así se va yendo la historia. Bien. Bueno, preguntas hasta aquí antes de seguir avanzando. Todo muy tranquilo, muy sencillo, ¿cierto? Sí, profe. Bueno. Entonces nosotros no podemos ir como al ritmo de esas notas, porque ya empezaron a hablar sobre áreas y nosotros tenemos que hablar sobre funciones trigonométricas y funciones. Entonces tenemos que hacer un break y tomar nuestro propio ritmo y camino. Entonces vamos aquí, regresemos de nuevo. Acá a lo que yo les dije que era un concepto muy importante, que era el del triángulo rectángulo. Entonces voy a dibujar de nuevo un triángulo rectángulo aquí. Listo. Y aquí voy a colocar este ángulo, que vale 90 grados. ¿Sí? Y aquí vamos a llamar a esto A, cateto A, B y la hipotenusa C. ¿Listo? Ya sabemos una cosa, que A al cuadrado más B cuadrado es igual a C al cuadrado. Bien, ahorita hablemos de las funciones trigonométricas. Cómo este triangulito aquí, rectángulo, nos ayuda a definir una función. El concepto de función. Por ejemplo, ¿qué es seno de un ángulo? ¿O qué es coseno? ¿Listo? Entonces coloquemos aquí título. Funciones trigonométricas. Bien, funciones trigonométricas. Entonces supongamos que aquí dentro de este triángulo rectángulo voy a dibujar un ángulo, digamos aquí este ángulo. Que este ángulo mide teta. ¿Sí? Son las letras que se usan generalmente para ángulos. ¿Sí? Esos antiguos griegos usaban esta letra. Teta o alfa, que es así, o beta. ¿Sí? Letras griegas. Gamma, rho, delta,
épsilon, en fin. Aquí hay una variedad de letras griegas, pero para ángulos generalmente se usan estas de aquí. Alfa, beta, gamma o teta. ¿Sí? Estas no tanto, pero si algún día nos las requerimos, pues las sacamos bajo la manga. Pero estas no se usan tanto, solamente estas. Teta, alfa, beta y gamma. Bien, entonces vamos a definir una función. Definamos seno de teta. Por ejemplo, no, seno de teta. Sí. Teta va a ser un ángulo, a ver, voy a hacer más claro aquí. Supongan que teta es un ángulo que está entre 0, el ángulo 0, y 360 grados. Ustedes sí conocen estas desigualdades, ¿no? Permítanme en un segundo, yo aclaro esta notación que estoy usando. Cuando uno coloca eso de menor o igual, mayor o igual, ¿a qué me refiero? Bueno, me estoy refiriendo a que yo estoy suponiendo que teta es un ángulo que pertenece al intervalo entre 0 y 360 grados. ¿Sí? Él es un ángulo que está ahí. Es decir, teta puede ser 90 grados, 180, 45. ¿Sí? Entonces, de expresarlo así es lo mismo que decir que teta va a ser menor o igual a 360 y mayor o igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a definir seno de teta? Entonces, miramos aquí este triángulo rectángulo y lo vamos a definir así. Seno de teta va a ser igual a... Entonces, miremos aquí el ángulo. ¿Sí lo ven? Entonces, aquí nos toca aclarar otra cosa. ¿Cuál es el lado que está opuesto a este ángulo? ¿Cuál es el lado que está al frente de este ángulo? ¿Quién me dice? Del ángulo teta. Por ejemplo, aquí está 90 grados. El lado que está al frente del 90 es C. ¿Cuál es el lado que está al frente de teta? B, ¿no? Entonces a este B le vamos a llamar de ahora en adelante cateto opuesto. Bien, porque está al frente del ángulo teta. ¿Cuál es el lado que me ayuda a formar el ángulo y que no es la hipotenusa? Pues este, mire, el lado A me ayuda a formar el ángulo. Mire que aquí está poniendo esta parte. Ayuda a formar el ángulo teta y no es la hipotenusa es C. Entonces a este lado que ayuda a formar el ángulo se llama cateto adyacente. Adyacente. ¿Listo? Entonces inmediatamente uno coloca el ángulo teta, se me define un cateto opuesto y un cateto adyacente. Entonces vamos a definir seno de teta de la siguiente manera. Seno de teta va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Sí. Esta es la definición de la función trigonométrica seno de teta. ¿Listo? También puedo definir la función coseno de teta. Entonces, las funciones principales son las funciones seno y coseno. Entonces, la función coseno de teta la puedo definir como esta va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa. Bien, a ver, voy a hacer un ejemplo para que quede un poco más claro. Borremos aquí. Entonces, supongamos que tenemos un triángulo rectángulo, el que resolvimos hace un momento, que habíamos comenzado diciendo que esto mide 5, la hipotenusa mide 5, este lado mide 4, y que descubrimos que acá mide 3, ¿cierto?
Entonces supongamos que tenemos este ángulo teta aquí. ¿Cuánto va a ser seno de teta para este triángulo rectángulo? ¿Quién me puede dictar? ¿Qué fracción es? ¿Y cuánto es coseno de teta? ¿Quién sabe cuánto es seno de teta y coseno de teta para este triángulo, para este ángulo? Pues fácil, mire. Si yo estoy, Profe, sí, profe, qué pena es que me salí de la clase un momentico. ¿Me podría volver a explicar lo que significa lo de la C y la O? sí. Cuando usted tiene un triángulo rectángulo, como en este caso aquí, digamos que usted, bueno, tiene el triángulo rectángulo, usted ya sabe que este ángulo acá mide 90 grados. Y fijémonos en este ángulo de aquí, ¿sí? Es un ángulo agudo que mide menos de 90. ¿Cierto que usted concuerda conmigo que ese ángulo es menos de 90 grados? Sí, profe. Bueno, entonces cuando usted ubica ese ángulo teta ahí, inmediatamente aparece este cateto que, ¿cuál es el cateto que está al frente del ángulo? Este. Está al frente, mire. Mire el ángulo, usted viene así, se encuentra con este cateto. ¿Sí? Entonces de ahora en adelante a ese le vamos a llamar Cateto adyacente. cateto opuesto, ¿no? Porque está al frente. Opuesto. Eso. Cateto opuesto. O sea que 3 es el cateto opuesto. Y este cateto de acá abajo está ayudando a formar el ángulo teta. ¿Sí? Lo ayuda a formar, claro, porque mire, el cateto mide 4, va desde aquí hasta acá. En este pedacito, mire, está ayudando a formar el ángulo teta, ¿o no? Si no existiera ese cateto, pues no se formaría ningún ángulo. Entonces a ese se le llama, al que ayuda a formar el ángulo, cateto adyacente. Profe, o sea que el seno sería 3/5, o sea, el cateto opuesto sobre la hipotenusa y el coseno 4/5. Muy bien, hipotenusa. Entonces, exacto. Entonces, la función seno de teta, seno de ese ángulo, como usted lo dice, va a ser cateto opuesto que es 3, sobre la hipotenusa que vale 5 ahí. Y el cateto, perdón, y el 4. coseno de teta va a ser 4 cateto adyacente 4 sobre sobre 5. 5. Bien, de hecho, así como existe un teorema de Pitágoras, existe una identidad, hay una identidad trigonométrica fundamental. ¿Cómo así? Sí, les voy a decir. Identidad trigonométrica fundamental. ¿Sabe qué dice esta identidad trigonométrica fundamental? Dice que no importa el ángulo que usted esté analizando, que seno cuadrado de teta. Seno de teta, eso lo eleva al cuadrado. Y si usted a eso lo suma con coseno al cuadrado de teta, mejor dicho, calcula coseno de teta y lo eleva al cuadrado, esto siempre va a sumar 1. Qué cosa tan curiosa, ¿no? No importa qué ángulo usted escoja ni nada, ni quiénes sean los catetos, si usted calcula seno de teta y coseno de teta y eleva al cuadrado y suma, eso siempre le va a dar 1. ¿Será que con estos dos números eso vale o no vale? Entonces les dejo eso para que lo revisen y continuamos en 10 minutos, que nos va a cortar la llamada. ¿Listo? Verifiquen que esa identidad es válida con este valor y este.